Partiendo de esta reflexión, pues debemos entender que el diseño universal, este modelo pedagógico, nace con esa intención, ¿no? De poder, en este caso, diversificar el aprendizaje y de que todo lo que nosotros podamos enseñar en el aula pueda ser asimilado por todos. Y el diseño universal tiene esa intención, ¿no? De que todo lo que nosotros podamos hacer en el aula sea aprendido, asimilado por todos a la vez, sin distinción de a lo mejor aquellos estudiantes que presenten alguna dificultad o, como le decimos en términos ya educativos en nuestro país, lo referente a necesidades educativas específicas. Voy a analizar también esta imagen que es muy llamativa y bueno, tiene que ver mucho con las situaciones de aprendizaje que se presentan actualmente y que a veces todavía no hemos salido de quizás conceptos un poco tradicionales. Nosotros podemos ver aquí en esta imagen, en 4 imágenes, diversas situaciones de aprendizaje, ¿no? En la primera, en lo que tiene que ver con la realidad, que todavía a veces lo vivimos, pasa en muchos de los casos. Como ustedes pueden ver, pareciera que es una actividad normal, es un partido de béisbol, pero si lo relacionamos con el aprendizaje, vemos que en algunos casos aquellos que a veces tienen más recursos pueden tener otro tipo de visión, pueden tener otro tipo de asimilación de aprendizaje, mientras que otros quizás no la tienen y eso a veces un poco trastoca el aprendizaje en algunos casos, ¿no? A nivel de niños, niñas, de adolescentes, incluso adultos. Tenemos la siguiente imagen que tiene que ver con la igualdad, donde aparentemente todas las 3 personas tienen los mismos recursos, sin embargo, por diversas situaciones hay unos que alcanzan el aprendizaje, otros lo alcanzan en menor medida y otros para nada, ¿no? Si un poco lo comparamos con la mirada hacia el partido de béisbol. Por acá tenemos otra imagen que tiene que ver con la equidad, donde si bien es cierto, todos han podido alcanzar la visión de ese aprendizaje, han podido asimilarlo, pero por ahí también vemos algunas barreras que quizás no se está llegando de manera completa, pero ya cuando vemos la última imagen y que está relacionada al tema de hoy, que es el diseño universal de aprendizaje, podemos ver que se elimina todo tipo de barreras y vemos ese espacio grande de aprendizaje que se genera para todos por igual, independientemente del tamaño, independientemente del color, independientemente de alguna necesidad educativa. Entonces, vamos un poco a partir de esta reflexión para poder entender todo lo referente al diseño universal de aprendizaje, a todo lo que tiene que ver con su definición, principios. Y como les decía, siempre es importante partir de lo teórico, ¿no? Cuando analizamos el tema del diseño universal de aprendizaje, debemos entender desde dónde nace, desde qué parte legal nace y a nivel de nuestro país, pues nosotros nos basamos en lo que es la Convención de los Derechos Humanos, donde se hace énfasis en que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados con esta razón de conciencia y que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. También tenemos el marco legal que está constado en lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este modelo se basa en ello, en lo que es la Constitución de nuestro país y ya más de manera específica para conocimiento de todos los docentes ecuatorianos. Está sustentado, pues, este modelo en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en sus artículos 4 y 6 y más específicamente en el Acuerdo Ministerial 0084A, que es un acuerdo muy, muy reciente a nivel de nuestro país y que se los voy a estar también compartiendo, como dijo Jorge, como uno de los insumos de este curso. Y en este acuerdo se delimita ya, porque hasta hace poco tiempo, hace unos par de años, recién en el 2022, existe un manual sobre cómo se aplica el DUA en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en este acuerdo ministerial ya se lo plasma como una estrategia de la inclusión, aparte de lo que son las adaptaciones curriculares, y figura ya el término de diseño universal de aprendizaje como una estrategia para la inclusión. Entonces, si ustedes revisan el acuerdo, podemos ahí determinar en su articulado en la constancia de este planteamiento por parte del Ministerio de Educación sobre lo que es el DUA, sobre lo que es el diseño universal de aprendizaje aplicado al proceso educativo ecuatoriano. Entonces, luego lo vamos a estar revisando un poquito.
voy a pasar esta parte y vamos a entrar ya en el tema de lo que es la parte de antecedentes e historia referente al diseño universal de aprendizaje. Cuando revisamos un poco la literatura sobre lo que es el DUA, vemos que este término en primera instancia nació en lo que es la arquitectura. Le llamaban diseño universal y fue impulsado por primera vez por Ron Mays de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en 1980. ¿Por qué nació este término diseño universal? Porque en ese tiempo, en términos de arquitectura, se decía que los edificios eran siempre creados, construidos en un solo modelo. En ese tiempo no se consideraba, por ejemplo, como ahora que tenemos para acceso a un edificio, tenemos rampas, tenemos ascensores. En ese tiempo se dice que en la década de los 80 los edificios en muchos de los casos solo tenían escaleras para poder subir y eso un poco limitaba el acceso de todas las personas. Entonces fue ahí cuando se creó este modelo de diseño universal en términos de lo que es la arquitectura y se propuso que todos los edificios puedan tener ya accesos diferentes para todas las personas, independientemente a lo mejor de su situación física, para que puedan ingresar, por ejemplo, a través no solo de escaleras, sino que pueden hacerlo a través de un ascensor. Aquellas personas que a lo mejor tenían una limitación física podían hacerlo a través de una rampa. Y entonces, desde ese ámbito de la arquitectura, se plasmó el término de diseño universal y todos los edificios a partir de ahí fueron de acceso diverso para todas las personas, ¿no? Ya luego de esa época, el diseño universal de aprendizaje DUA nace como un modelo pedagógico y se crea en el Centro de Tecnología Especial Aplicada CAST, fundado en el año 1984 por David Ross, neuropsicólogo del desarrollo, y Amy Meyer, experta en educación, psicología clínica y diseño gráfico. Recién, luego de esos años se acuña este término de diseño universal que nace en la arquitectura para trasladarse a lo que es el aprendizaje. ¿Y por qué se relaciona? ¿Por qué se relaciona con el aprendizaje luego? Porque, como les decía, en términos de arquitectura se entendía que no todas las personas podían ingresar a un edificio donde se limitaba el acceso desde la parte física, porque no podían subir aquellas personas que tenían alguna limitación en este aspecto, y asimismo a veces funcionaba en lo que es la parte educativa, el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces tratamos de que exista esta separación, ¿no? De estudiantes o alumnos estándares o de alumnos que a lo mejor están dentro de un parámetro de aprendizaje normal y aquellos estudiantes que tienen alguna limitación o dificultad de aprendizaje. Con este diseño, con este modelo educativo, como lo es el DUA, se trata de que sea un diseño para todos, ¿no? Entendiendo de que no hay un modelo único de estudiante, de que la educación debe ser diversificada, debe ser para todos, de que las prácticas de enseñanza reconocen los diversos tipos de estudiante y de que no hay una única manera de aprender y que todos pueden aprender juntos. Entonces, miremos un poco la relación, cómo nace el término, es importante tenerlo muy claro. Y imagínense que tiene un poco la comparativa con la parte educativa, porque si nosotros vemos ya actualmente, si vamos a un edificio que tiene todas las condiciones, partiendo del concepto natural del DUA o del diseño universal, si vamos a un edificio donde tiene rampa, donde tiene ascensor, donde tiene escaleras, no quiere decir que solo puede utilizar la rampa aquellas personas que tengan una limitación física, a lo mejor que esté en silla de ruedas, o no solo utiliza el ascensor aquella persona que tiene una limitación, sino que puede utilizar, ya sea una persona con todas sus condiciones, puede utilizar el ascensor, puede utilizar las escaleras o puede utilizar la rampa. Cuando leía un poco acerca del DUA, se decía que, por ejemplo, la rampa normalmente antes se pensaba que lo utilizaba aquella persona que había sufrido un accidente físico, pero no, actualmente nosotros también lo utilizamos por comodidad cuando vamos quizás con un carrito de compras, cuando vamos quizás con un coche llevando un bebé, bueno, en términos ecuatorianos, y eso, ¿no? Entonces vemos que no solo
lo utilizan aquellas personas que tienen una limitación, entre comillas, sino que nosotros mismos podemos utilizarlo y está apto para todos. Y el diseño universal de aprendizaje cumple la misma función, tiene la misma finalidad de que sea para todos independientemente de las características o particularidades en cuanto a aprendizaje. Entonces, un poco para tener en cuenta, ¿cuáles han sido un poco estos aportes del diseño universal para el aprendizaje? Les decía que el diseño o el DUA rompe esta dicotomía entre el estudiante con y sin discapacidad, ofrece distintas alternativas para acceder al aprendizaje, no solo beneficia al estudiante con discapacidad, sino que permite que cada estudiante elija la opción con la que aprende mejor, ¿no? Como les decía, con este modelo lo que se trata es de que la educación, de que los recursos, de que las actividades que nosotros utilizamos llegue a todos, independientemente de a veces tener esa idea, no, que yo tengo estudiantes estándares o que tienen un proceso de aprendizaje normal y por acá tengo un grupo de estudiantes que tienen necesidades educativas, con ellos trabajo una actividad diferente, muy limitada y con mi otro grupo de estudiantes trabajo ya algo entre comillas normal. Entonces la idea, como les decía, es romper este modelo, esta dicotomía y tratar a nuestros estudiantes con las mismas actividades hacia todos. Entonces, eso es el primer punto y nace con la intención de aportar en ello lo que tiene que ver el diseño universal de aprendizaje, ¿no? La atención se enfoca en disminuir las barreras de enseñanza dirigidas a los estudiantes, sobre todo en el diseño curricular, el cual debe permitir que todas y todas accedan a él. Es importante mencionar que cuando el currículo no toma en cuenta las necesidades potenciales de quienes deben acceder a él, es muy probable que las adaptaciones necesarias a posteriori resulten poco funcionales. ¿Por qué poco funcionales? Porque no alcanzan el objetivo, no proporcionan los apoyos que el estudiante necesita para acceder al aprendizaje, se vuelven poco atractivas. Como el estudiante no trabaja en las mismas actividades que sus compañeros, existe la posibilidad de que se sienta desplazado y desmotivado. También se vuelve costoso en la relación con el esfuerzo y tiempo que el docente debe dedicar al diseño de las adaptaciones. Aquí un poco reflexionar sobre aquello, porque se dice que los currículos se vuelven no funcionales cuando no permite esa aplicación de diversas actividades de aprendizaje que esté dirigido hacia todos. Como ustedes pueden ver, se pueden volver poco funcionales, se pueden volver cansadas, poco atractivas e incluso se pueden volver costosas. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el aprendizaje desde una visión, desde la no inclusión, vamos a tener que a lo mejor, como les decía, planificar actividades de aprendizaje para mi grupo de estudiantes que considero en un proceso normal de aprendizaje y voy a tener que buscar otro tipo de actividades, buscar recursos, colocarlo en la planificación microcurricular, en el apartado de adaptaciones, que es a veces un poco ahí donde se nos vuelve muy cansados los docentes y esto con conocimiento de causa. Cuando abordamos este tipo de procesos, siempre nos cuesta mucho y se nos vuelve cansado por decir qué voy a proponer, tengo que buscar, tengo que ubicar en el rayado de las adaptaciones curriculares, aparte que ya he planificado, nuevamente voy a planificar más y así son términos, situaciones comunes que ocurren. ¿Por qué? Porque a veces todavía no hemos entendido de que hay ciertos modelos pedagógicos educativos que nos ofrecen desde la parte conceptual y desde la parte práctica la oportunidad de atender a los estudiantes desde una misma actividad. Entonces, más adelante vamos a estar viendo cómo lo podemos hacer, ciertos ejemplos de cómo se puede aplicar esto en el aula.